All right, we are ready. Since we're at this thing about predestination, I thought I'd share with you a couple things I've found in the Quran. Creo Okay. que como estamos hablando sobre la predestinación, voy a compartir algunas cosas que leí en el Corán. You need to write these references down, okay? Escribe estas referencias. It's broken into chapters and verses similar to the Bible. El Corán está dividido en capítulos y versículos como la Biblia. It's called a surah, S-U-R-A-H, or S-U-R-A. El Sura, S-U-R-A. And it's chapter 3, verse 145. Capítulo 3, versículo 145. No, verse 145. Yeah, verse 145. Ok, versículo 145 del Sura, capítulo 3. Okay, this is what that says. No one dies unless God wills. Dice aquí, nadie muere a no menos que sea la voluntad de Dios. The term of every life is fixed. Dice también aquí que el destino, la vida de cada uno, de cada persona está arreglada. That's predestination, dear friends. Eso es predestinación. El Okay. Corán sostiene la predestinación. 7:34. Capítulo 7, versículo 34. A space of time is fixed for every nation. El espacio del tiempo está arreglado para cada nación. When their hour is come, not for one moment shall they hold it back. Cuando llega su hora, no pueden ni por un momento retenerla. O sea, Nor can no pueden, nor can they go before it. no pueden retenerla, ni tampoco pueden morir antes. O sea, cada nación tiene su tiempo de vida. Y cuando le llegó la hora, es esa, no es antes, no es después, no puedes hacer nada para detener esa hora que le llegó. And this is 7:179. Capítulo 7 y en el versículo 177. And it says, we have predestined for hell numerous jinn and men. I don't know what a jinn is. What's that? Dice, aquí dice, nosotros hemos sido predestinados para el infierno, numerosos jinn. Maybe women. No, it's not women. No son las mujeres. J-I-N-N. Dice que han sido predestinados para el infierno numerosos jinns. J-I-N-N. ¿Alguien sabe lo que es eso? J-I-N-N. But I'm sorry? Say it in English. I don't know. I haven't figured it out yet, but it's possible. Okay, that's all we need to read of that. The next one is 9:51. Luego vamos al capítulo 9:51. Say, nothing will befall us except what God has ordained. Nada caerá excepto lo que Dios ha ordenado. And in 10:49, 10:49. 49. Say, I have no control over any harm or benefit to myself except by the will of God. Dice, no tengo control sobre el daño o beneficio a mí mismo, excepto por la voluntad de Dios. O sea, sea bueno o sea malo, yo no tengo control, todo es la voluntad de Dios. Eso está diciendo. A space of time is fixed for each community. Y el tiempo del espacio, o sea, está ya arreglado para cada comunidad. When their time is come, not for 1 hour shall they delay. Cuando el tiempo llega, ni por una hora lo pueden retrasar. Nor can they go before it. Y tampoco pueden ir antes. O sea, les llegó la hora a esa comunidad y llegó la hora. Maybe so they think that right now is the time for Afghanistan. Oh, yeah. And so I've only read about this far. I've read not quite half of it.
of the Quran. Solamente he leído no todavía la mitad del Corán. Now, also, about a month after the Twin Towers event, Un mes después del evento de las Torres Gemelas, they had a workshop in a big Lutheran church in our city. se llevó a cabo un servicio en una iglesia luterana bien grande en mi ciudad. And they had two men who conducted this workshop. Y este taller fue conducido por dos hombres. One of them was a man who had been a missionary to Egypt and Dubai for 25 years or so. Y uno de los hombres que estaba dirigiendo el taller era un misionero que había estado en Egipto y en Durban por 25 years. más de 25 años. So he had lived amongst the Muslims and been a missionary from the Reformed Church, which is Calvinistic, for 25 years. Y este hombre había sido misionero trabajando con la iglesia reformada, que es calvinista, allí por 25 años. And he was a professor now in a college close to Chicago. Y ahora era un profesor en la universidad cerca de Chicago. The other man was from Pakistan. He was a Muslim. El otro hombre que daba el taller era un hombre de Pakistán, era musulmán. And he had a PhD and he was a professor at an American Muslim college in Chicago. Él tenía un doctorado y era un profesor en una universidad en Chicago. And we attended this workshop for about almost 3 hours. Nosotros fuimos al taller como por 3 horas. And the Muslim man, he made a comment something like this. Y el hombre musulmán hizo un comentario como este. Now, he disclaimed that the terrorists were true Muslims. Él decía que los terroristas no eran verdaderos musulmanes. But he said this, Pero dijo esto. I don't know why God wanted those 2 towers destroyed. Pero el hombre dijo, pero yo no sé por qué Dios quería que estas 2 torres fueran destruidas. But we know that he did because nothing happens that isn't the will of God. Pero sabemos que Dios quería que esto sucediera porque nada sucede que no sea la voluntad de Dios. I decided right there I wasn't going to be a Muslim. Y ahí mismo decidí, no seré musulmán. Because I believe in an open future. Yo creo en un futuro abierto. O sea, el hombre musulmán, el profesor, dijo, ajá, los terroristas no son verdaderos musulmanes, pero fue la voluntad de Dios, no sabemos por qué, que estas 2 torres gemelas fueran destruidas. Entonces, si los terroristas no eran musulmanes, ¿cómo él cree que es la voluntad de Dios que fueran destruidas? Okay. John had a good insight during the break. He said that foreknowledge implied that the future was fixed as much as predestination. Juan me señaló algo en el break, que la presencia de Dios implica que el futuro ha sido arreglado. That's true. Y eso es verdad. What other kinds of questions come to your mind after this first hour? Ok, ahora dime todas las preguntas que vienen a tu mente después de que termine esta hora. Natalia. Dios no tiene entonces un plan perfecto. Cuando Dios ve que van a hacer Natalia, no traza un plan, porque si yo decido todo, entonces no hay un plan perfecto. So God doesn't have a perfect plan, like for example in my own life. When I was born, God didn't had a plan for my life. He does have a plan for your life. I'm going to share it with you,
but it's not a plan that fixes every moment of your future. No. Sí, Dios tiene un plan para tu vida, pero no es que Dios está arreglado cada momento de tu vida. What other questions? Yes, young lady right here. Edaliz, So is what John is saying that the Armenians believe pretty much the same thing in a different way? That God knows what's going to happen? They say la that in pregunta es, bueno, entonces lo que John trata de concluir es que los calvinistas y los arminianos creen lo mismo. Spanish. The Arminians don't think so, Pero los But if- arminianos no creen, o sea, ellos no piensan que But- creen como los calvinistas, but it practically works out the same way. pero en la yes. práctica es lo mismo. Okay. Did you have a question? Oh, somebody, Eh, John. Yeah, there are like a few scriptures in the Bible that I wanna believe like the perspective that the Arminians have, but there are a few scriptures in the Bible that kind of confuse me and disturb me a little bit. And one is Proverbs 16:9. It says, "In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps." And I get the impression that there is no free will from that verse. Okay. There's another one, Proverbs 19:21, which is basically the same thing. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. And then there's another scripture that's Job 42:11. Find it. Find it. Job. 16:9. Go ahead, John. You got it? No. It's before Psalms. John está diciendo, está dando algunas escrituras. La primera está en Proverbios 16:9. La otra está en Proverbios 20. 42:11. Part of the reason why I'm glad that a lot of clarification is taking place with respect to the whole Calvinist view is because I don't want to believe that God is indirectly responsible for evil, and I don't think that most of us do. But See, the it's- Calvinists, even though they try to explain it away, there's no alternative. God is the author of evil. See, that's to me the worst thing about it. Go ahead. But there's a verse, it's Job 42:11. It says, this is after all this calamity has come to pass in his life. And it says, all his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. They comforted and consoled him over all the trouble the Lord had brought upon him. And that seems to kind of contradict other, scriptures that I've read in the Bible that claim that the Lord does not bring trouble upon people. And I was wondering if you could explain that. Well, John, I'm surprised you left out some real good ones. I'm sure there are plenty more. Es que Juan le dio algunas escrituras y las va a leer. Y entonces Dean le dice, pero estoy sorprendido que dejaste unas mejores todavía que estas. O sea que no me las dijiste. We will devote today to this subject. We've got a lot more to cover this week. But we really could devote the entire week just to this subject. But we can't do that. So I'm going to try to give you an overview that hopefully will give you new eyes to read the Bible with, okay? Yo puedo pasar toda la semana hablando sobre este tema, pero no lo puedo hacer porque no tenemos el tiempo, pero quizás en el día de hoy lo voy a dedicar a hablar nada más que sobre este tema. Sobre el futuro no está arreglado, está abierto. Y quizás esto te va a dar nuevas avenidas y ojos diferentes para leer la Biblia. Tú dijiste, John, que tú eres arminiano.
Ah, ok. Ujú. Pero estos versículos que están aquí Nobody's mentioned prophecy. Ajá. Star and Natalia also mentioned about prophecy and Juan too, and Rubén. Ok. Algunos han preguntado sobre ¿y qué de la profecía? Any other kinds of questions that have come in your mind as a result of this Otras first hour? preguntas que vienen a tu mente. Aníbal. Ujú. I had questions kind of similar to the ones that John had. In Jeremiah, I was wondering what does it mean when, because it says in Jeremiah 1:4, it says, "Now the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you, and I've appointed you a prophet to the nations." It's a very good scripture. And another one was it's in Romans chapter 9, and it's actually from verse 14 to 20. It says I know what it says. I think 16, yeah. I'm going to teach the Bible school about that next week, but you can't come. where where he says, so then it does not depend on man who wills or runs, but on God who has mercy. For the scripture says to Pharaoh, "For this very purpose I raised you up, to demonstrate my power in you, and that my Ok, name él might be sabe lo proclaimed que throughout es the earth." lo que dice la escritura. Ujú. Right. Okay. That's a very good question. Aníbal estaba preguntando sobre algunas escrituras como Jeremías capítulo 1, donde dice que Dios le conoció desde antes de nacer a Jeremías, y luego está hablando de Romanos capítulo 9. Entonces Dean dice, bueno, Romanos 9 lo voy a enseñar la próxima semana en la escuela de la Biblia y tú no puedes venir. What was that verse? Romanos 9 del 14 en adelante. What about Jeremiah? Actually, no. Jeremiah 29:11 and Psalms 139:16 that says, "All the days ordained for me were written in your book before one of them. For I know the plans I have for you, says the Lord." Y Starr quiere saber de Jeremías 29:11, donde dice, los planes que tengo contigo son buenos. Okay. One more. ¿Alguien más? Sí, en Efesios 1, Ephesians 1, versículos 3, 4 y 5. 4 and 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptos hijos suyos por medio de Jesucristo. Ephesians 1. Yeah, a predestination. Well, the same kind of questions come to all your minds when you first hear this that came to mind when I heard it, okay? Las mismas preguntas que están en su mente vinieron a mi mente cuando por primera vez escuché esto. And so since 1973, when I first heard this, that's 28 years, I've been studying this, trying to answer these questions. I think I have an answer for every one of these things that you've mentioned. Y por 28 años he estado estudiando y encontrando respuestas, y tengo respuestas para cada una de sus preguntas. So, before we go any farther, I'm not going to deal specifically with these because we have more background to, more foundation to lay. Ok, no voy a responder a estas preguntas inmediatamente porque todavía tengo que darles más trasfondo, más fundamento. Okay, both foreknowledge and predestination are biblical terms. They're Okay. both in the Bible. Ambos términos, predestinación y presciencia, se encuentran en la Biblia. En nuestras Biblias en español dice Dios supo de antemano. Lo de la presciencia, en la Biblia en español lo supo de antemano, pero predestinación sí está en nuestras Biblias en español. And we need to get our theology from the Bible, not from some system of thought. Y nosotros tenemos que sacar nuestra teología de la Biblia y no de ningún sistema teológico. So we need to honestly, we need to not push any of these terms or these ideas
under the rug. If they're in the Bible, we need to honestly deal with them. Entonces, están aquí en la Biblia y tenemos que de una manera honesta tratar con estas cosas desde el punto de vista bíblico. When I get towards the end of the week, I'm going to put on the board, is the board still back here behind Yes. this curtain? A comparison of 3 systems of theology. Al final de esta semana yo voy a ponerles en la pizarra un cuadro comparativo de los 3 sistemas We'll teológicos. compare Calvinism with Arminianism, Calvinismo con arminianismo and then with what I think is the biblical alternative or understanding. y luego la alternativa bíblica. Let me just say this. I believe that the Calvinistic understanding of predestination, if it's true, requires God to be the author of sin. Si nosotros damos por sentado que la teoría calvinista es la correcta, entonces necesitamos concluir que Dios es el autor del pecado. Because if everything that happens is predestined, that means all the murders and rapes and all those kind of things are predestined. Porque si todo ha sido predestinado, entonces los crímenes, las violaciones y las cosas horrorosas, pues Él las predeterminó, Él las predestinó. Now, you need to write this down. I don't know if you've ever seen it, but the Westminster Confession is the primary Calvinistic biblical confession that's used by churches. The Westminster Confession. The Westminster Confession. And it wouldn't hurt for them to look that up. You could look it up on the internet or in a library. Dice que tú puedes por la internet, en la librería, mirar la confesión que los calvinistas usan y es la Westminster. Westminster. M-I-N-S-T-E-R. Westminster. Now, the Westminster Confession is the basic Calvinistic confession that's used to be used by the Presbyterian Church up until the last 20 years. Es básicamente lo que aceptan las iglesias calvinistas. Básicamente los presbiterianos usaban estas confesiones hasta hace como 20 años atrás. And so the Westminster Confession says that God is the author of everything, but he's not responsible for evil. Las confesiones de Westminster dice que Dios es responsable por todo excepto por el mal. But it doesn't explain how he can be responsible for everything Pero and no not be explica responsible for evil. cómo Él es responsable por todo, pero no es responsable por la maldad. The Arminian understanding of foreknowledge, Los arminianos, la manera que ellos entienden la presciencia, in the end, is just as fatalistic as predestination. al fin es tan fatalista como los calvinistas. Predestination, I said, is a biblical term. Les dije que la predestinación es un término bíblico And it is a fact that God predestines some events. y es un hecho que Dios ha predestinado algunos eventos. He predestined the first coming of Christ. Él predestinó la primera venida de Cristo. He predestined that Jesus should die on a cross. Él predestinó que Jesús muriera en la cruz. He has predestined that Jesus will come again. Él ha predestinado que Jesús venga por segunda vez. Those things are predestined. Esas cosas están predestinadas. But the popular idea that God predestines the future of every person is not biblical. Pero que Dios ha predestinado el futuro de cada persona no es bíblico, en detalle no es bíblico. Now, I've got some propositions I'm going to give you in a minute to show you how this works out in our lives. Y tengo algunas presuposiciones para darles, para que puedan entender cómo es que esto se aplica a nuestro diario vivir. And the problem, one of the problems with the idea of predestination, if we like what God has predestined us for, we think it's great. Ajá. Uno de los problemas que nosotros tenemos con creer en la predestinación es, si lo que nos gusta, los acontecimientos que nos agradan,
son buenos y nos agradan a nosotros, decimos, oh, esto de la predestinación es maravilloso. But if we don't like it, it gives us a problem in our heart. Pero si no nos gusta lo que se ha predestinado para nosotros, entonces ya tenemos un problema en el corazón. My mentor, Gordon Olson, you heard Gordon too, didn't you? He was a graduate of Moody Bible Institute. La persona, mi maestro, fue un graduado de Moody Bible Institute. Which teaches popular evangelicalism, Enseña lo que creen los evangélicos, it's basically Calvinistic, básicamente calvinista, and he was a graduate of Moody, y se graduó de Bible Moody Institute. and he was pastoring his first church. Estaba pastoreando su primera iglesia. He was newly married. This is in about 1927 or 8, somewhere along in there. Estaba recién casado, como en el año 1926, algo así. And he and his wife had a baby girl. Y él y su esposa tuvieron una niña, una bebé. And I listened to him with tears explain how, based upon what he had been taught, he sat there, looked at that baby girl in her crib, and tried to determine if she was predestined for heaven or hell. Y quiero describir lo que él me decía con lágrimas en sus ojos, que él miraba a su bebé allí en la cuna y se preguntaba, ¿esta bebé mía está predestinada para ir al cielo o está predestinada para ir al infierno? And that question became the motivating factor for him to reread the Bible and rethink what he'd been taught at Moody Bible Institute. Y esa pregunta lo motivó, fue el factor que lo motivó para él estudiar la Biblia y comparar lo que él entendía con la teología que le habían enseñado en el Instituto Bíblico Moody. I personally believe that there are multitudes of people who do not get saved, who won't have anything to do with God because they've accepted this idea that God predestined some to heaven and some to hell, and they don't think it's right. So they just won't have anything to do with God. Hay mucha gente que hoy día no es salva porque han escuchado la teología de que unos fueron predestinados al cielo y otros al infierno. Y cuando ellos escuchan esto, ellos no pueden aceptar esta verdad, ni pueden aceptar a Dios de pensar que Él es así, que predestinó a unos para el cielo y otros para el infierno. Now I have two propositions that I want you to write down, but instead of putting my name in here, I want you to put your name in here when Okay. you write it down. Voy a darles estas presuposiciones, pero en lugar de poner mi nombre, tú vas a escribir el nombre tuyo cada vez, en cada huequito, ¿no? And since we have some English speakers, I'll read them and then you translate Yes. them, okay? So I'll read the whole thing and then you translate it. Okay. Propos- Va a leerlo primeramente en inglés para los que hablan inglés y luego yo lo voy a traducir al español. Proposition 1. If God is all powerful, and if millions of years ago, or at least sometime in the past, he has predestined Dean Harvey to go to hell, is there anything Dean Harvey can do to keep from going to hell? What is Dean Harvey's attitude toward God likely to be when he finds out, or if this is true? And then the answer is, I will think God isn't fair and I didn't have a chance. Voy a leer la presuposición ahora en español. Si Dios es todopoderoso y si millones de años atrás, o a lo menos hace un tiempo atrás, Él predestinó a Yarley, ahí escribes tu nombre, para ir al infierno, ¿hay algo que Yarley pueda hacer para no ir al infierno? ¿Qué pensaría, qué actitud tomaría Yarley hacia Dios cuando descubra que esta es la verdad? La respuesta es, Dios no es justo y yo nunca tuve ninguna oportunidad de escoger. ¿La captaron?
¿Lo escribieron? Si Dios es todopoderoso y millones de años atrás, o a lo menos hace un tiempo atrás, Él predestinó a tu nombre ir al infierno, ¿hay algo que tu nombre pudiera hacer para no ir al infierno? ¿Y cuál cree que sería la actitud de ti, o sea, tu nombre ahí, al descubrir que esto es verdad, que fuiste predestinado para ir al infierno? ¿Cuál sería tu actitud hacia Dios al descubrir que tú fuiste predestinado para ir al infierno? Dios no es justo y no me dio a mí ninguna oportunidad. Do I need to read it again in English? Proposition 1, if God is all powerful, and if millions of years ago, or at least sometime in the past, He's predestined Dean Harvey to go to hell, is there anything Dean Harvey can do to keep from going to hell? What is Dean Harvey's attitude toward God likely to be when he finds out, or if this is true? And the answer is God isn't fair, and I didn't have a chance. Okay, proposition 2. If God is, this is basically word for word the same at the first 2 lines. If God is all powerful, and if millions of years ago, or at least sometime in the past, He's predestined Dean Harvey to go to heaven instead of hell, is there anything Dean Harvey can do to keep from going to heaven? What will be the attitude of those who are not going to heaven toward Dean Harvey's God? The answer is the same. God isn't fair. I didn't have a chance. Ok, la segunda presuposición, las 2 primeras frases se leen de la misma manera, igual. Si Dios es todopoderoso y si millones de años atrás, o a lo menos hace un tiempo atrás, Él predestinó a Yarley, ahí escribes tu nombre, para ir al cielo, ¿hay algo que Yarley pueda hacer para que no se cumpla ese deseo de ir al cielo? ¿Cuál será la actitud de aquellos que no van al cielo hacia el Dios de Yarley? La respuesta es la misma. Dios no es justo y yo no tuve ninguna oportunidad. Otra vez, lo mismo, la misma 2 frases igualito. Si Dios es todopoderoso y si millones de años atrás, o a lo menos hace un tiempo atrás, Dios predestinó a tu nombre ir al cielo, ¿hay algo que tu nombre pueda hacer para no llegar al cielo? ¿Y cuál será la actitud de de aquellos que descubran que tú vas al cielo hacia el Dios tuyo? ¿Cuál es la actitud? Dios no es justo, yo no tuve ninguna oportunidad. Do I need to read it again in English or not? You guys got it? You got it, Jenny? Okay. The question? If God is all powerful, and if millions of years ago, or at least sometime in the past, He's predestined Dean Harvey to go to heaven, is there anything Dean Harvey can do to keep from going to heaven? What will be the attitude of those who are not going to heaven toward Dean Harvey's God? God isn't fair, and I didn't have a chance. Now, I'm going to give you a list of scriptures that I want you to copy down. Ahora te voy a dar una lista de versículos que quiero que escriban. This is partly for your own research, because I don't want you to get to the end of this week and say, well, this is what I learned from Dean Harvey, and this is the final thing. You've got to study yourself. Quiero darles una lista de escrituras para que ustedes la estudien. No quiero que llegue el final de esta semana y ustedes digan, esto es lo que Dean Harvey piensa y por lo tanto esto es así. No. All right, there are 5 instances of the word foreknowledge
in the Greek in the New Testament. En el Nuevo Testamento hay 5 escrituras que se refieren a la presencia de Dios. And this is actually foreknowing. It's a verb. It occurs 5 times. Es un verbo y lo encontramos 5 veces y el verbo se llama así. Three of them have to do with God foreknowing. 3 de las 5 escrituras tienen que ver con Dios. Dios conoció de antemano, Él supo de antemano. And these are the 3 verses. Y estos son los 3 versículos. Romans 8:29. Romanos 8, 29. We're not going to read them yet. We're just going to give you the list. Romans 8:29. Romanos 8, 29, no lo vamos a leer, solamente vas a anotar la escritura y tú vas a leer. Romans Estudiar. 11:2. Romanos 11, 2. And 1 Peter 1:20. Y primera de Pedro 1, 1 Peter 1, 20. 20. All right, the same verb to foreknow is used twice in the New Testament of with men as the subject. Los otros 2 versículos que hablan sobre que Dios conoció con anticipación, de antemano, se refieren al hombre. El hombre es el sujeto en la frase. It's used in Acts 26 verses 4 and 5. Hechos 26, versículo 4 y 5. And it's used in 2 Peter 3:17. Y segunda de Pedro 3, 17. Okay, that's the 5 places in the New Testament where the verb to foreknow is used. Estos son los 5 lugares en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra Dios conoció o de antemano. Dice, porque por ejemplo en el Romanos dice, porque a los que antes conoció. Fíjate que en español no existe una palabra como en inglés, que foreknown es una sola palabra. En español tiene que ponerle el adjetivo. Los que antes conoció, los que conoció con anterioridad o de antemano. Lo quiero aclarar para cuando leas tu Biblia, tú dices, ajá, pero ¿a qué se refiere? ¿Ok? There are only 2 places where the noun foreknowledge is used. Entonces hay solamente